Bueno, una cosa más, porque hoy se conmemora el Día del Ictus. En torno a 3.000 malagueños sufren al año un ictus y hemos hablado con la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular. Cuéntanos, Belén. Así es, hoy 29 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Ictus. Para hablar sobre esta enfermedad hemos llamado al doctor Francisco Javier Martínez Gámez, que es el presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, porque hay datos en nuestra provincia que son realmente preocupantes. En torno a 3.000 malagueños sufren al año un ictus. El 30% se debe a la estenosis carotidiea. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Datos en torno a 3.000 malagueños que padecen esta enfermedad al año. La prevalencia e incidencia de la enfermedad neurovascular es muy importante y de hecho va al alza, porque los factores de riesgo, pues desgraciadamente, con los cambios que tenemos en cuanto a hábitos alimenticios y dietéticos y de estilo de vida, no la favorecen, y esa es la realidad. Y además se trata de una enfermedad que puede ser muy deshabilitante, pero no solo para el paciente, sino para el entorno. Tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente enferma, de esta enfermedad como de otras, pero esta porque puede ser muy deshabilitante, pues no solo le implica a él, sino implica a un entorno que a veces no es accesible, que tiene barreras arquitectónicas, que son enfermos que viven solos, y esto implica pues un consumo de recursos sociosanitarios pues muy importante, y no cabe mirar para otro lado. El ictus es un infarto cerebral, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y por qué se produce, doctor? Por una falta de aporte sanguíneo a un territorio determinado del cerebro, ¿no? A nivel neurológico, si no se reconstituye ese flujo en un periodo de tiempo corto, pues se produce la muerte celular, la muerte neuronal, y esta muerte neuronal, pues dependiendo del área afectada o afecta, pues nos va a llevar a unas secuelas o consecuencias que van desde la muerte hasta, pues, como hemos dicho, a déficits motores, déficits sensitivos, afásicos, etcétera. En nuestra comunidad pues se establece lo que se denomina el código ictus, ¿no? Donde esas primeras horas son fundamentales para la derivación hacia un centro en el cual pueda ser tratado y abiertas, entre comillas, esas arterias para poder restituir ese flujo y que no sufran daño. De todos estos ictus que se nos producen, pues el 30%, 34% aproximadamente, tienen origen en una arteria que está por fuera del cerebro, del cráneo, que es la carótida. Pero es que hasta en la mitad de estos casos se producen por estenosis, que es estrechamientos poco importantes, porque van desprendiendo como el material, y ese material, al estar en el torrente sanguíneo, sigue dirección ascendente hacia el cerebro y se impacta y tapa esas pequeñas arterias. La prevención es algo que podemos llevar a cabo en el terreno personal. Sí. La prevención en las enfermedades vasculares y las neurovasculares se encuentran dentro de ellas, es fundamental. Hay que tener hábitos de salud buenos, hay que hacer deporte, hay que fomentar el ejercicio aeróbico, hay que fomentar pues el evitar pues determinados componentes como grasas, obesidad, hay que disminuir el hábito tabáquico, hay que controlar la hipertensión, y hay que controlar un espectro de factores cardiovasculares que se pueden controlar a través de programas de salud, a través de difusión y de educación en salud de la población, porque esto es muy importante, porque si no controlamos las entradas, los problemas, el sistema sanitario se nos colapsa. En la actualidad, el ictus es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en los hombres. Esto es curioso. ¿Por qué ocurre? Antes eran las enfermedades las enfermedades vasculares, las cardiovasculares, la primera causa de mortalidad, de mortalidad a nivel español. En el último informe, las tumorales han aumentado. Pero no es que han aumentado, es que han disminuido las cardiovasculares. ¿Por qué? Porque se está haciendo mucha incidencia en el control de los factores de riesgo y efectivamente eso a la larga estamos sembrando para recoger. Y no debemos de dejar pasar
pues días señalados como estos, que parece que tenemos que hacer más enfoque, aunque el enfoque debe de ser a lo largo de los 365 días del año. La mujer se está incorporando a una serie de hábitos que antes eran más de hombres que de mujeres, ¿no? Sí. Por ejemplo, el hábito tabáquico, ¿no? Hay mucho más sedentarismo, cada vez más. Es decir, se trata de vivir más años, como lo estamos consiguiendo, la esperanza media de vida a nivel nacional se va incrementando, pero no tienen que ser años de calidad. Además de estos datos, también ofrecen ustedes en este informe que es la primera causa de invalidez permanente en el adulto y que, tal como anteriormente hacía referencia, tiene un elevado coste sociosanitario. Una cantidad brutal lo que se invierte, porque en cuanto a dependencia, el tema del ictus, se queda una hemiplegia, a una paraplegia o cualquier tipo de situación de este tipo. El llegar a esa prevención, porque los que tengan que seguir viviendo, pues tendremos que seguir tratándolo, tendremos que seguir apostando desde el punto de vista de las administraciones por tratarlos, en el que podemos invertir esto y ganarle un poco la partida a la enfermedad, ¿no? Vamos a ganar esa partida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día importante, donde ha quedado muy claro que esas recomendaciones que nos lanzan ustedes son necesarias que las mantengamos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nada, gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.